Ahora vamos a estudiar electrodinámica. O sea, hasta ahora hemos visto las cargas en reposo o el movimiento de las cargas, pero un movimiento limitado. Ahora vamos a hablar de un movimiento de carga constante. Entonces estamos hablando ya de una corriente eléctrica. Para que esa corriente eléctrica exista, debe haber una diferencia de potencial. Si esto es un conductor, y va a haber un flujo de electrones a través de este conductor. Para que ese flujo de electrones se produzca, debe haber una diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Y definimos la corriente eléctrica como la rapidez con que circula la carga, o sea, la carga que circula en la unidad de tiempo. Si la carga la medimos en Coulomb, en un segundo vamos a tener lo que llamamos un ampere o amperio. O sea que la corriente nosotros la vamos a medir en amperes. La diferencia de potencial que entre los extremos del cable la vamos a denominar con la letra B. Esto lo llamamos diferencia de potencial. También se le llama tensión, o también directamente se le llama voltaje. La unidad con la que se le mide es volts. Y existe una ley, o sea, Ohm estudió cuál es la relación que existe entre la corriente que circula y la tensión, o la diferencia de potencial. Y estableció que la corriente y la diferencia de potencial están relacionadas con la resistencia que ofrece este conductor al pasaje de la corriente. Esta ley, conocida como ley de Ohm, es la que nos va a permitir resolver gran parte de los circuitos. Entonces, la resistencia que ofrece el cable, nosotros la medimos en Ohm, esa es su unidad. Entonces, la diferencia de potencial, la corriente y la resistencia. Si aumenta la resistencia, la corriente, para una diferencia de potencial constante, si yo aumento la resistencia, la corriente que puede circular por el cable disminuye. Si yo disminuyo la resistencia para una tensión constante, la corriente que puede circular es mayor. Entonces ahora ya represento esto por una resistencia y puedo armar un circuito donde tengo una corriente y que está circulando, una diferencia de potencial, una fuente que tiene una diferencia de potencial, y esta es una resistencia. Teniendo el valor de la resistencia, teniendo el valor de la diferencia de potencial, puedo obtener la corriente o con cada una de estas variables. Otra definición que tenemos que hacer es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica va a ser igual al producto de la tensión por la corriente. Si la tensión la mido en volt, la corriente la mido en ampere, esto me va a dar joule por segundo. Y lo llamamos watt. O sea que la potencia es igual al producto de la tensión por la corriente, y la vamos a medir en watt. Ahora bien, si yo quisiera expresar esta ecuación utilizando la ley de Ohm y reemplazar el valor de la tensión como producto de la corriente por la resistencia, ¿qué es lo que voy a tener? Que la potencia va a ser igual a I por R, o sea, reemplacé B por I por R, por I. O sea que la potencia eléctrica va a ser igual al producto de la corriente al cuadrado por la resistencia. Esta ecuación
es lo que nos va a permitir, o lo que nos permite calcular el calor que se disipa en una resistencia por efecto, se llama efecto Joule. O sea, si nosotros quisiéramos saber cuál es, esto se va a aplicar en un ejercicio, me dicen que la potencia que disipa esta resistencia es de 8 watts o de 10 watts, y yo sé el valor de la corriente que circula por acá, puedo establecer la resistencia, o de acuerdo a la corriente que circula y teniendo resistencia, puedo saber cuál es la potencia que se disipa. Básicamente, estas son las ecuaciones básicas que utilizaremos para la resolución de este tipo de circuitos.